Saludos y bendiciones para todos. Estamos de regreso acá con un nuevo servicio. Estamos de nuevo con un fin de semana más en nuestra iglesia bíblica cristiana acá en Pichilemu, Chile. Estamos estudiando la carta de los Efesios o el libro de los Efesios y el título de nuestra serie es Nuestra identidad está en Cristo. Señor, te damos gracias por este nuevo servicio. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por tu amada iglesia, Señor. Yo oro para que tú la llenes de tu espíritu, Señor, para que tú edifiques a este hermoso rebaño, Señor, que semana tras semana, Señor, estamos acá reunidos para escuchar, Señor, tu verdad, para escuchar tu palabra y a través, Señor, de esta serie que podamos, Señor, encontrar nuestra identidad, Señor, en ti. Te damos gracias y pedimos, Señor, que tu presencia se quede con nosotros, Señor, en este lugar y que tu Espíritu nos guíe a verte a ti, a conocer nuevos aspectos acerca de tu carácter, de tu naturaleza y de tus atributos por medio, Señor, del libro de los Efesios a través de nuestra serie Nuestra identidad está en Cristo. Amén. Muy bien, estamos acá en el capítulo 5. Y la verdad es que no hay mucho para decir. Dijimos en los últimos dos sermones anteriores que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 todo se trata acerca de exhortación. Todo se trata acerca de exhortar. El autor, que es el apóstol Pablo, exhorta a sus lectores, ya sea los lectores originales como también nosotros. Y no son versículos muy difíciles de poder entender, de poder interpretar, pero sí son versículos que van con nuestro diario vivir, son versículos bíblicos que van, que nos ayudan en nuestro diario vivir y en nuestra relación con Dios para cómo nosotros podemos vivir como hijos de luz. Y de hecho ese es el tema, ese es el nombre, el título de este sermón, andar como hijos de luz. Y vamos a interpretar cada versículo desde el versículo 1 hasta el versículo 20, Efesios 5, 1 al 20, y esperemos que sea de bendición para ustedes. Versículo 1, ser imitadores de Dios como hijos amados, está diciendo Pablo acá a sus lectores. Sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios. Y aquí surge una pregunta, y la pregunta es, que ¿a quién nosotros estamos imitando? ¿A quién nosotros estamos imitando? ¿Quién está siendo una influencia en nuestras vidas? ¿Está siendo una influencia el mundo, lo que en él hay, la corrupta y caída sociedad en la que nosotros lamentablemente vivimos? ¿Será que nosotros queremos ser como la sociedad es? ¿Será que nosotros nos estamos llevando o dejando arrastrar por las corrientes que nos llevan hacia la destrucción de esta sociedad? ¿O será que nosotros queremos ser como el vecino, la vecina? ¿Será que queremos ser como el compañero de trabajo? ¿Será que queremos ser como ciertas personas que de alguna forma arrojan una influencia negativa hacia nuestras vidas? ¿A quién nosotros estamos imitando? Y Pablo acá le está animando a sus lectores que sean imitadores de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Para que nosotros podamos ser imitadores de Dios, tenemos que ser imitadores de Cristo. Esa es la forma. Y no vamos a hablar mucho acerca de este versículo porque es el versículo de nuestra aplicación. Pasemos al segundo. Y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anden en amor, dice el apóstol Pablo. Anden en amor. El amor es uno de los frutos del Espíritu que más cuesta desarrollar. Es uno de los frutos del Espíritu que es más difícil poder llegar a la madurez en el amor. Si bien la bondad, la mansedumbre, todos estos frutos son quizás un poco más alcanzables físicamente y espiritualmente, por supuesto, pero cuando se habla del amor, el amor es complicado y solo con la ayuda del Espíritu Santo, solo con la ayuda de Dios, nosotros podemos llevar una vida en amor, amar a las personas, sacar los ojos de mí mismo y enfocarme en los demás
en las necesidades de los otros, vivir una vida en amor. Y eso es lo que Pablo está hablando y animando a su audiencia, que vivir en el amor es un fruto del Espíritu, pero es algo que se lleva y se aplica una vez que nosotros tenemos una nueva identidad. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni se mencione entre ustedes como conviene a santos. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Tengan buenas conversaciones, sean amigos, conversen entre ustedes, profundicen en conversaciones, pero que sean conversaciones que gratifican, que sean conversaciones que edifican, que sean conversaciones que no sean corruptas, que sean conversaciones que bendicen a las otras personas y que no sean conversaciones en las que haya inmundicia, que no sean conversaciones donde haya crítica, donde haya chisme, donde estamos hablando mal del otro o de la otra, o donde hay cosas inmorales, de fornicación. Esas cosas son del antiguo hombre. Esas cosas son de la antigua naturaleza. Ahora que nosotros tenemos una nueva identidad en Dios, ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones ya no van con nosotros, ya no son parte de nosotros, no las necesitamos más. No las necesitamos más. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hablen truhanerías, no hablen cosas deshonestas, no anden deshonrando a las personas, no hagan eso. Eso es parte de la antigua naturaleza. Eso es parte del antiguo hombre, el que ya murió, el que quedó atrás. Ahora somos nuevos, hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas han pasado y junto con esas cosas viejas han quedado estas malas conversaciones, estas cosas deshonestas, estas necedades, estas tonterías y estas inmundicias y estas fornicaciones. Todas esas cosas quedaron atrás. Quedaron atrás. No son parte de nosotros más. Versículo 5. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida, cuando nosotros hacemos una confesión de fe, cuando nosotros declaramos y confesamos que Cristo es nuestro Salvador y empezamos a vivir una vida en el Espíritu, nosotros somos parte de su reino, somos parte de la familia de Dios, nos sentamos en la mesa de Dios, somos parte de su familia, de su reino. Pero si nosotros, estas cosas del antiguo hombre, de la antigua naturaleza, del quien yo era antes, si están todavía en mí, es difícil que yo sea parte del reino de los cielos. Es difícil que yo sea parte de la familia de Dios si todas estas cosas todavía están en mí. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el nuevo nacimiento, las cosas son completamente nuevas y incluyendo también nuestras conversaciones. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe con palabras vanas. Nosotros tenemos que vivir una vida en la cual le creemos a Dios, le creemos a nuestro Señor Jesucristo, creemos lo que la Escritura dice, creemos la autoridad de la Escritura y no creemos y no nos dejamos engañar por lo que nos dice la sociedad, por lo que nos dice el mundo, por lo que nos dice las malas influencias en la educación, en el trabajo o en mi barrio, en el vecindario. Nosotros tenemos que llevar una vida en espíritu y en verdad, no viviendo engañados por nosotros mismos, por nuestra propia carne, por nuestro propio corazón, también por el mundo y por Satanás el diablo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Versículo 7. No sean partícipes con ellos. No seamos participantes de aquellos que no quieren nada con Dios. No seamos o no participemos de aquellas cosas que nos separan, que nos alejan o que ponen en un conflicto mi interior
o mi amistad con Dios. No tengamos nada que ver con esto. Despojémonos de amistades o de personas que de alguna manera arrojan alguna influencia negativa sobre mi vida. No nos juntemos con ellos. No participemos de lo que ellos participan. Somos nuevos, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación en Dios. El viejo hombre ya murió, ahora vivimos en una nueva vida comportándonos como hijos de la luz. Versículo 8, porque en otro tiempo, atención a esto, en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz. En el Señor, andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, antes vivíamos en la oscuridad, antes no mirábamos por dónde caminábamos, antes caminábamos como que si estuviéramos ciegos, antes caminábamos en la oscuridad sin ver, ciegos, tomando malas decisiones, violando mandamientos, quebrando las leyes de Dios, haciendo lo que yo quería, cuando éramos tinieblas, teniendo las mujeres que queríamos tener, saliendo a los lugares donde queríamos ir, una vida completamente en tinieblas. Y el texto dice que en otro tiempo éramos eso, ahora ya no, ahora somos luz, vivamos en la luz. Vivamos una vida de transparencia, una vida donde mi familia, mi cónyuge, mis amigos sepan lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué tengo que ocultar yo algo a las personas? A mis amigos, a mi familia, a mis hijos. ¿Por qué le tengo que ocultar? Yo tengo que ser un libro abierto, yo tengo que tener confianza con ellos. Ellos deben de saber lo que yo hago, una vida en la luz. Por supuesto, aquí no hay nada malo. Esto es lo que yo ando haciendo. Pero antes, cuando vivíamos en las tinieblas, no actuábamos así. Escondíamos, nos movíamos abajo de la mesa, calladito, no, yo hago mis cosas, yo hago mis negocios, yo tomo mis decisiones, yo involucro a aquella persona, yo ando con esta otra persona, sí, calladito nomás. ¿Y cómo estás? No, yo, no, bien, por supuesto, no, ningún problema conmigo. ¿Está todo bien? Sí, no, todo bien, ningún problema. Pero no está todo bien, no estaba todo bien. Ahora que vivimos una vida nueva, tenemos que llevar una vida de transparencia. Lo que el apóstol Pablo, o sea, el autor del libro de los Efesios, lo que él está haciendo es educando a sus lectores, los está educando en Dios, los está discipulando con este tipo de cosas, con este tipo de versículos, con este tipo de exhortaciones. Los está discipulando, los está guiando hacia la verdad, hacia la cruz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Pongan mucha atención, amada iglesia, amados hermanos, en este versículo 9. El fruto del Espíritu es bondad, algo bueno, es justicia, caminos rectos, es verdad, la verdad es Cristo, es el Evangelio, es su palabra. Ese es el fruto de una vida nueva. Pero ¿cuál era el fruto de una vida antigua? ¿Cuál era el fruto de una vida cuando vivíamos en tinieblas? No era bondad, no era justicia y tampoco era verdad. Era muerte, eran malas decisiones, eran malas consecuencias, eran deudas, eran problemas con el amigo, eran pleitos en el trabajo, un testimonio completamente destruido, una mala reputación. Todas estas cosas, esos eran los frutos de la vida antigua. Ahora los frutos de la vida nueva, con una nueva identidad, con un nuevo ropaje, con unas nuevas vestiduras, con una nueva mente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El fruto de eso es bondad, justicia y verdad. Y todos los frutos del espíritu. Eso es lo que Pablo le está hablando a sus lectores. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, viviendo una vida que le agrada a Dios, viviendo una vida que le agrada a Dios, no viviendo una vida para agradar a los hombres, no viviendo una vida para agradar a mi jefe, no viviendo una vida para agradar a mi mejor amigo, no una vida complaciente donde yo hago para ser aceptado. No,
agradar a Dios, a nadie más, a Dios. Versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. No participen en las obras infructuosas. Volvamos otra vez a los versículos anteriores que acabamos de mencionar. Una vida infructuosa era la vida que llevábamos antes. Una vida de dolor, una vida donde no habían frutos, donde vivíamos mal financieramente, donde vivíamos mal emocionalmente, donde estábamos enfermos, quizás hasta psicológicamente, por todas las cosas, por todo el estrés, por todas las cargas. Una vida infructuosa, infructuosa. Y aquí Pablo dice, cuando ustedes estén tentados, cuando ustedes estén pretendiendo esa idea de vivir como antes, reprendan eso, échenlo para atrás, empújenlo hacia afuera. Eso ya no conviene, eso ya no es bueno, eso ya no es parte de ustedes. Ahora ustedes son nuevos, son diferentes. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuántas cosas nosotros antes hacíamos en lo secreto? ¿Cuántas cosas antes nosotros hacíamos en lo oculto, detrás del escenario, debajo de la mesa, por debajo de la alfombra? Entrábamos no por la puerta del frente de nuestra casa, sino que entrábamos por la puerta de atrás de nuestra casa, o quizás por el techo de nuestra casa. Y nos daba vergüenza de las cosas que andábamos haciendo, pero según nosotros estaba bien lo que estábamos haciendo. Ahora imagínate que todas las cosas que nosotros hacíamos antes salieran a la luz. Qué difícil sería, qué vergonzoso sería. Pero qué necesidad hay de llegar a ese punto. Dejemos esas cosas atrás y vivamos en esa vida nueva, transparente, donde yo no temo, porque no le debo a nadie, porque no ando haciendo nada malo, porque no ando haciendo absolutamente nada malo. Vivo una vida delante de Dios, vivo una vida en integridad, en santidad. Esto es exhortación, por eso digo que el apóstol Pablo aquí está exhortando. Los versículos son muy fáciles de interpretar, pero difíciles de aplicar. Versículo 13, pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo que Pablo aquí está diciendo es que cuando nosotros vivimos en Cristo, nosotros vivimos una vida en la luz. Y la luz es la que alumbra en toda tiniebla. Es decir, si yo vivo una vida en la luz, no hay o no podría haber tinieblas en mí. No debería de haber nada malo en mí, porque todo lo que hay en mí es luz. Todo lo que ilumina mi corazón es luz. Todo lo que ilumina mi mente es luz. Todo lo que ilumina mi testimonio, mi andar, mi caminar, mi pensar, mis proyectos, los lugares donde voy, los amigos con los que frecuento, mi ministerio, lo que hago, todo es luz. Todo está la gente sabe lo que hago. No hay secretos en una vida nueva. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No hay mucho para decir en este versículo, simplemente Pablo está mencionando una porción de las escrituras, que es mencionada en otra parte de la Biblia, nada más. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? ¿Cuál es la diferencia, el contraste entre una persona sabia y una persona necia? Hay muchos proverbios que nos hablan acerca de esto, que dicen que al necio le va mal, pero al sabio le va bien. El sabio mira lo malo y se aparta de él. Ve venir el problema y dice, bueno, yo mejor doy un paso a un lado. Pero el necio no, sí, no hay problema, yo aquí me quedo. No hay problema, yo voy. No hay problema, yo hago esto. No, aquí yo hago lo que quiero. Pasemos de ese estado de necedad
con mucho respeto, a una vida de sabiduría. A una vida de sabiduría. ¿Cuál es o qué significa la sabiduría? Según Proverbios capítulo 1, versículo 7, es que el principio de la sabiduría es temer a Jehová. Si yo temo a Dios, voy a vivir una vida sabia, voy a vivir una vida buena, una vida en sabiduría. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, si hablamos en tiempos de la pandemia, los días son re complicados. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos lo que hacemos. Hay muchas personas en casa que no se puede salir, que no se puede hacer muchas actividades allá afuera. Aprovechemos el tiempo, llevemos o invirtamos el tiempo en lo que es productivo, en lo que es bueno, llevando una vida de lectura de las Escrituras, llevando una vida en la que podemos tener conversaciones con otros amigos, conversaciones acerca de Dios, conversaciones acerca de cosas que son productivas, involucrarse en proyectos, en cosas que valen la pena, que son edificantes, invertir tiempo en la familia, invertir tiempo en los hijos, invertir tiempo como pareja, como matrimonio. Aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. Seamos buenos administradores del tiempo. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo está diciendo, no sean ciegos delante de la voluntad de Dios. Conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Conozcan la voluntad de Dios para ustedes. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y este es el ánimo también para ustedes. Amada iglesia, busquen la voluntad de Dios para sus vidas. Busquen la voluntad de Dios para sus familias. Busquen la voluntad de Dios aquí en este mundo. Es muy importante vivir no en mi voluntad, pero en la voluntad de Dios. Versículo 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pablo le está hablando a los creyentes de este tiempo específicamente, que no sean muy dados al vino, que no sean muy dados a estas cosas que no son tan edificantes, sino que en vez de esto, que vivan una vida en el Espíritu, llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo acá dice, den gracias al Señor. Exprésenle al Señor su adoración, exprésenle a Dios su gozo por lo que Él ha hecho en ustedes. Cantándole canciones, cantando himnos, cantando que la alegría, que la gratitud salga desde adentro del corazón, que salga desde nuestro interior hacia Dios. Versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20, el autor del libro le está animando a sus lectores a que vivan una vida de gratitud, a que vivan una vida de acción de gracias. Acción de gracias, acción de gracias. Sean agradecidos por lo que tienen y también por lo que no tienen. Bueno, si no lo tengo, está bien. Señor, gracias porque no lo tengo. Porque quizás no lo sabría administrar o quizás no es el tiempo. Pero llevemos una vida de gratitud. Y acá hemos llegado al último versículo, al versículo 20. Y como dije, el mensaje ha sido bien así, bien como un poco básico, por decirlo así, porque los textos o los versículos son de exhortación, son de aplicación, son para el diario vivir. Pablo les dice, así, 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 tienen que vivir su vida nueva. Así, 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 así. Si hacen esto y esto y esto y esto, van a vivir como hijos de luz. Y esto es lo mismo para ustedes, querida audiencia. Es muy fácil, muy básico, pero muy difícil de aplicar. Y el versículo acá que nosotros tenemos que usar para nuestra aplicación es el versículo 8. Porque en otro tiempo, no el versículo 8, el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que este versículo, lo que iba a decir es que se conecta con el versículo 8, que dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, andad como hijos de luz.
Para que nosotros podamos ser ya no tinieblas, sino luz, y vivir como hijos de luz, tenemos que ser imitadores. Imitadores de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser imitadores de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al ser nosotros como Cristo, entonces nosotros estaremos siendo imitadores de Dios. Porque Cristo es el modelo, Él es Dios que se hizo hombre, se encarnó en un cuerpo mortal para ser como uno de nosotros, para que nosotros seamos como Él. Y nosotros, al ser como Cristo, estamos imitando, siendo imitadores de Dios. Y yo quiero dar aquí para terminar nuestra aplicación cinco pasos bien breves, bien específicos, bien básicos y bien concretos de cómo nosotros podemos ser imitadores de Dios. Primero es que tenemos que pensar en nuestro Señor Jesucristo. Primero, nuestro Señor Jesucristo buscó la voluntad de Dios en todo lo que Él hizo. Él vino aquí a la tierra para no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Así nosotros, si queremos ser buenos imitadores de Dios, por medio de Cristo tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, no vivir conforme a mi voluntad. Segundo, nuestro Señor Jesucristo llevaba una vida de oración, una vida de devoción, de adoración personal, de santidad personal, una vida de oración. Porque a través de llevar una vida en oración es como se fortalece nuestra relación con Dios. La número 3, tuvo un buen testimonio. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de testimonio. Y nosotros, como hijos de luz, si vivimos ahora una vida en la luz, debemos de tener un testimonio irreprensible. Número 4, amaba a las personas. Jesús ponía su mirada en los demás y no en él mismo. Y nosotros tenemos que ser de la misma manera. Tenemos que sacar la mirada de nosotros mismos y poner la mirada en las personas. Amar a los demás, así como Jesús, como Dios a nosotros nos ha amado. Y número 5, extendió el reino de Dios y guió a los demás hacia Él. Nosotros tenemos que vivir con una vida, con una mentalidad del reino de Dios para que nosotros extendamos su reino e incluyamos a otras personas en este reino. Porque somos nosotros la luz y la sal en este mundo para extender este reino e involucrar a los perdidos en este reino. Si nosotros vivimos o hacemos el esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo para vivir estas 5 características que estaban en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros seremos imitadores de Dios. Primero, buscar la voluntad de Dios. Segundo, llevar una vida de oración. Tercero, tener un buen testimonio irreprensible. Cuarto, amar a las personas, ver hacia los demás y sacar la mirada de nosotros mismos. Y quinto, extender el reino de Dios e incluir a las personas en el reino de Dios. Si nosotros hacemos parte de nuestras vidas estas 5 características que estaban en Jesús, nosotros seremos entonces unos buenos imitadores de Dios, como está hablando acá el versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que ese es el mensaje, esta es la aplicación de este maravilloso mensaje del capítulo 5 de Efesios. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje y ayúdanos a ver a Cristo para que por medio de Él, como ejemplo, como modelo, nosotros podamos ser buenos imitadores tuyos, Señor. Gracias por habernos dejado ese ejemplo, por habernos dejado ese estándar que es o son los estándares de Cristo para que nosotros podamos ser buenos imitadores tuyos, para que dejemos la vida antigua, para que dejemos las tinieblas y ahora andemos en la luz, como hijos de luz. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesucristo, para que de esa forma podamos ser buenos imitadores tuyos. Te damos gracias por esta serie, que nuestra identidad está en ti, Señor. Nuestra identidad está en ti, y como tenemos una nueva identidad, tenemos que vivir una vida nueva. Jesús, vístenos
Danos un nuevo ropaje, danos un nuevo linaje, danos una nueva unción, danos, Señor, una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu. Queremos vivir lo nuevo que tú tienes para nosotros. Nuevos planes, nuevos proyectos, una nueva vida. Solo en ti, como hijos de luz. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo sermón de nuestra serie Nuestra identidad está en Cristo. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.